Hola, ¿cómo estáis? Pues mira, nosotros estamos dando una vuelta en moto con Sidecar, pues eso, ¿no? Como los antiguos buscadores de reliquias. Sí, y yo aquí embutida dando botes y vamos, dentro del puñetero Sidecar. Es que me duelen hasta las pestañas. Oye, es lo que tiene la aventura. Para llegar y disfrutar, a veces, de sitios que son un poco especiales, ¿no? Pues hay que sufrir. Y este es de los que hace que se te quiten todos los dolores del camino que nos hemos traído, porque mira que está ondulado el carril. Me ha recordado, además, hay unas partes de África, ¿no?, en la que prácticamente todos los carriles son así, ¿no? Le llaman la tule ondulé, y es que terminas con los órganos descolocados, ¿no? Pero en fin, que ya estamos en Baalbek, la vieja ciudad de los gigantes, como suena, ¿eh? Sufrir, joder, sufrir, eso es lo que vamos a hacer nosotros, que esto no frena, joder. Para, que nos estrellamos. Josep, que no se frena con la maneta, que esta moto tiene freno de pie. Joder, esto se avisa antes. Menos mal que siguen vivos, porque te juro que cuando he visto la escena pensaba que salían a trozos. Yo tenía además buena referencia de que Josep manejaba bien estos cacharros, pero ya no sé. Mira cómo se ha quedado el pobre. Josep, ¿estás bien? No, ¿cómo voy a estar bien? Joder, con la moto de las narices. Bueno, la próxima vez venimos en 4x4 y nos ahorramos bastantes problemas. Bueno, yo os digo que este tramo de desierto no me lo quito en moto, porque es que no tiene nada que ver. Es decir, aquí hablamos de sensaciones, de olores, de sonidos. Es totalmente diferente, pero claro, es que yo soy un friki de la moto. Parece que nos estamos quedando solos, ¿no? Pues mejor, más tranquilitos. Joder, mira cómo me he puesto de polvo, hostias. Quítate también las alas, anda, que pareces un demonio. ¿Alas? ¿Qué alas? Anda, pues es verdad, la sombra que te hace la columna que tienes detrás parece como si tuviese alas. Es Pazuzu, el demonio exorcista, ¿no? Para exorcismos esto yo. El Pazuzu, fijaros, ¿no? Qué importantes eran esos dioses y demonios para las culturas del pasado. Y a todos se les representaba más o menos igual, porque hay que decir que hay unos cuantos dioses y demonios alados en ese pasado, ¿verdad, Laura? Pues sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de Pazuzu es el rey de los demonios del viento, hijo del dios Hambi de la mitología sumeria y asiria y acadia, y según ellos representa el viento del sudoeste que traía las tormentas y también era portador de la peste, de las plagas, del delirio y de la fiebre. O sea, vamos, poca cosa, Joder. ¿te parece? Vamos, este era el mensajero de todo lo bueno, ¿eh? Claro, sí, exacto, era genial el personaje. Mira, en este caso se representa con cuerpo de hombre, cabeza de león o incluso de perro a veces, tiene cuernos de cabra en la frente, garras de ave en vez de pies, 2 pares de alas imitando lo que sería un águila, cola de escorpión y el pene en forma de serpiente. No quiero pensar eso que tal debe funcionar. Bueno, yo no voy a decir eso de que me recuerda a alguien porque no es el momento. Ay, Dios ¿Tienes mío. algo que decirnos, Lola? No, nada, en absoluto, Josep. Te recuerdo que tú y yo nos hemos bañado muchas veces juntos en lugares en los que no hace falta llevar ropa interior. Y ya está, ahí lo Pero dejo. hay uno que no se saca la camiseta. Eso, yo ahí lo dejo. Sí, no, yo nunca. No me gusta quemarme. Es verdad, ¿eh? Ay. Oye, yo os lo digo en serio, a mí no me gusta quemarme para nada, porque además es que, aunque soy de piel más o menos morena, pero es que en cuanto me pega el sol un poquito ya me estoy pelando. Y me agobia muchísimo, porque es que es muy desagradable. Hablando de serpientes, ¿no?, que se pelan. Bueno, pues si seguimos con lo que estábamos. Venga, anda, sí, porque estamos hablando de demonios y tienes un despiporre que no veas. Venga, Exacto. vamos a ponernos serios. Bueno, pues mira, a este demonio precisamente suele ir acompañado de 7 demonios más y era invocado para que hiciera volver a los infiernos a los otros demonios malvados, precisamente. Joder. Y aunque es un ser maligno, es curioso porque no es del todo hostil hacia el hombre, pues su imagen de hecho se usa en amuletos para rechazar a lo que era su consorte, que es su enemiga, que de hecho es la Masutu, que es un demonio femenino y normalmente ataca a las mujeres embarazadas y a los fetos, con lo cual se suele poner a los niños o a las mujeres que estaban en cinta, se les suele poner un amuleto con la imagen de este personaje, precisamente para protegerlos, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos más demonios así raros. Por ejemplo, otro es Tengu, que es el demonio del folclore japonés. Este es también representado como si fuera un animal, es una imagen zoomórfica, tiene nariz larga, piel roja y aunque también se le puede describir con alas y con el pico curvo también, que parece un cuervo según cómo. Joder. En este caso es un personaje mitológico, quizás de los más inquietantes de la tradición japonesa, no tanto por su aspecto como por su origen, que no está del todo claro. Por lo visto, según dicen, los Yamabuchi, que son los ascetas que dominan una disciplina ascética rigurosa en las montañas, y además se dice de ellos que ha adquirido un poder mágico y espiritual. Tiene su origen en el siglo VII, es conocido como famoso enemigo del budismo y además como asesino de la vanidad. Esta es otra de las
unas cosas muy curiosas este tipo de demonios, porque muchos de ellos escenifican precisamente los pecados capitales y tienen mucho que ver con ellos, ¿no? En este caso también está muy asociado a lo que es la reencarnación y a la arrogancia también. Según la tradición, nacen de un enorme huevo, viven en los árboles en zonas de montaña, sobre todo en la copa de los pinos, y su principal ubicación sobre todo es Kurama, que es un pequeño pueblo al norte de Kioto. Pero bueno, si nos vamos también a la Biblia, nuevamente tenemos también muchas referencias. Por ejemplo, en la Biblia hablamos de los demonios, ¿no? Los ángeles caídos, ¿no? Claro, en este caso además tenemos 7, que es un número también mágico en la Biblia. Hablamos pues de Satanás, que es el primer demonio, pero luego tenemos a Belcebú, a Mamón, a Belgor, a Leviatán, a Asmodeo y a Amón. O sea, vamos, una buena ristra de fantásticos demonios, cada uno de los cuales habita en diferentes incluso hábitats. A mí me ha encantado el Mamón. El Mamón, sí. No sabía yo que había un demonio que se llamaba Mamón. Oye, vosotros en general, que sabéis de casi todo, el tema de la numerología, en este caso, yo no sé si juega algún papel importante, porque es curioso, ¿no?, que siempre que estamos haciendo referencias a cantidades mágicas en el pasado, a un número mágico, casi siempre nos sale el 7. O sea, ahora de repente estabas comentando esto, Laura, y me he acordado, por ejemplo, de la cultura tiahuanaco, ¿no? 7 eran los metros que medían sus pirámides principales, 7 eran los puntos cardinales, es decir, ¿por qué? El 7 es un número mágico donde los haya, es un número iniciático, y de hecho, por ejemplo, en la Biblia aparece en numerosas ocasiones. Hay otros números que también en numerología son muy relevantes, pero es verdad que asociado a la religión el 7 suele aparecer bastantes veces, y si nos fijamos, pues hay las 7 iglesias, hay también los 7 brazos del famoso candelabro judío, o sea, es un número bastante repetido en lo que tiene que ver con la religión. Bueno, pues nos dejamos ahí al 7 y también dejamos al Pazuzu Guijarro quitándose el polvo, porque hay que decir que estas representaciones con seres que tienen alas, Jesús, es algo que, como decimos, ha sido más o menos habitual, ¿no?, en culturas tan lejanas temporalmente, como decía Laura, ¿no?, la Acadia, la Sumeria. Y oye, también estamos hablando de la cultura que protagonizó el primer capítulo del Colegio Invisible en Onda Cero, la isla más aislada del planeta, Pascua. Pues sí, hasta allí volamos, y nunca mejor dicho con nuestras alas. Bien traído. Bueno, pues una clara referencia a ese primer viaje del colegio. Y efectivamente, allí tienen un claro protagonismo las aves como animales que de alguna forma, precisamente por ese aislamiento que ya comentabas, han sido, pues eso, la especie animal con más contacto con los humanos de allá, con los pascuenses, desde sus orígenes, que ya es un misterio en sí, y por tanto no es de extrañar, como vamos a ver, que en un momento dado algunas de esas aves, algunos de esos pájaros se deifiquen y se conviertan en deidades claramente importantes para la cultura Rapa Nui. Como guiño, precisamente, a una figura muy concreta, que es el Manutara, que sería una especie de, podríamos traducir como una especie de pájaro de la suerte o de la buena suerte, tiene que ver precisamente con sus propios relatos de orígenes y con el dios creador Makemake, que en un momento determinado, pues decide volcar en esta isla, en Pascua, una serie de aves para que procreen, se reproduzcan, tengan más descendencia, y de repente lo que hicieron los pascuenses, esto cuentan los mitos en sus inicios, es comerse todos los huevos, devorar todas las aves, y ante el enfado del dios se los lleva a otra isla, vuelve a pasar lo mismo en esa otra isla cercana, hasta que finalmente las deja en un sitio muy, muy concreto, en un volcán, en un pequeño islote, donde una vez al año este dios Makemake, este dios creador, permite a los pascuenses ir a recoger los huevos e ir a comer las aves. El que lo haga fuera de ese periodo, y ahora comentaremos el ritual del hombre pájaro, digamos que tiene algún tipo de castigo divino. Pero yendo directamente al culto, la importancia, como decíamos, que tienen estos pájaros, los pájaros en general, este en particular en la cultura Rapa Nui, se manifiesta precisamente, como decíamos, a partir o a través de las numerosas alusiones a las aves que aparecen en todos esos grabados, pinturas, esculturas e incluso leyendas, como hemos comentado, ¿no?
las aves, como decíamos, hay que pensar que la cultura Rapa Nui sobrevive precisamente, pues, o bien de las aves o bien de la pesca, porque no tienen una fauna espectacular y desarrollada como si puede existir en otros lugares del planeta. Por tanto, es que tenían ovejas y se las comieron todas. O sea, exacto. De alguna forma lo que se cuenta que pasó en el mito con las aves, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo único a lo que podían acudir. Pues bien, teniendo en cuenta que las aves eran en realidad los únicos seres vivos cercanos a los humanos del momento, que además pues suministraban una fuente interesante de proteínas, ya sea a través de la carne o a través de los propios huevos, también las plumas, los huesos, que les servían para confeccionar herramientas, objetos decorativos. Por lo tanto, vemos que adquieren un protagonismo o adquieren una importancia casi vital para los habitantes. Por tanto, en este contexto casi de supervivencia, no es extraño que surgiera precisamente este culto religioso en torno a estos pájaros, en torno al ave Manutara, que tenían, además, se pensaba que las aves tenían una relación casi mística, directa, sí, con los dioses, especialmente las aves marinas, como es el caso del Manutara, porque unían la tierra, el mar y el cielo. Y de hecho ellos interpretaban que cada año, precisamente por las fechas cercanas a ese ritual del hombre pájaro, pensaban que cada año estas aves, estos grupos de aves, venían del más allá, de la tierra desconocida, que de alguna manera traía mensajes, profecías, pues eso, mensajes importantes en definitiva para la comunidad. Es que, perdona Jesús, es que seamos conscientes de un lugar que se encuentra aproximadamente a 3.500 kilómetros de las costas de Chile y a unos 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Claro. Es decir, y ellos eran conscientes, porque su mito así lo decía, que procedían de un continente que se había hundido en la noche de los tiempos, que Pascua era la cumbre más alta de la cordillera que atravesaba ese continente, y ellos eran conscientes de que Tepito Jote Genua, es decir, el ombligo del mundo lo era porque estaba lejos de todo. Por lo tanto, era casi un milagro, algo sobrenatural, que de repente aparecieran, claro, unos pájaros que nadie sabía de dónde procedían. Por lo tanto, había que deificarlos, ¿no? Total, por eso digo que al final la lógica un poco de los primeros años de existencia de la isla nos dice que, evidentemente, ¿no?, en esas circunstancias era casi lógico o casi natural que se deifique, claro, y se convierta en un dios a este ave y a otras tantas. Si queréis, comentamos rápidamente en qué consiste quizá el culmen un poco de esa representación mística de las aves, que sería esa competición del hombre pájaro. Una competición bastante arriesgada, en la que obviamente había que tener una buena forma física, porque lo que hacían es partir de la aldea ceremonial de Orongo, descender por el acantilado del volcán Ranocao, que es precisamente donde se colocaba, o donde el dios Makemake colocó en su día el huevo de esta ave. Tenían que nadar entre tiburones, combatir y resistir fuertes corrientes, hasta que al final llegaban a ese islote, al islote Motu Nui, y los jóvenes supervivientes, en sus inicios eran más bestias, creo que hasta finales del 19 se estuvo celebrando de forma así más bruscas, pero los que conseguían llegar, los que no tenían ningún tipo de accidente o resistían precisamente pues el esfuerzo que había que hacer, lo que tenían que hacer era esperar la llegada de las aves, esconderse en cuevas para no espantarlas, hasta que el más hábil pues conseguía robar de alguna forma, ¿no?, el primer huevo de este ave sagrada, que es el Manutara, o ave de la buena suerte. Como decíamos, esta leyenda, esta competición, se tiene constancia de que la última se realizó tal como la hemos descrito en el año 1867, pero eso no quiere decir que se haya perdido. Pero te voy a explicar por qué. Pues sí. Tú sí, que no te lo explico. No, decía que en realidad, a pesar de que la representación máxima un poco de la mística de este pájaro, de este ave, el Manutara, se ejemplificase con esta competición, al acabarse no se ha olvidado, se sigue recordando, porque además, por ejemplo, ahora se representa también mucho en forma de tatuaje, ¿no?, de determinadas personas de allí. Es decir, que se sigue teniendo muy presente la importancia religiosa o espiritual de este ave. Hay que decir que el ganador, el que conseguía llevar el huevo desde este islote hasta la isla grande, hasta Rapa Nui, y conseguía que no se rompiese, bueno, pues hacía que el jefe de su clan, fuera del clan de los orejas largas o del clan de los orejas cortas, durante ese año siguiente gobernase los designios de todos los habitantes de Isla de Pascua, que por aquel entonces eran aproximadamente unas 5.000 personas. El tema de que este ritual se celebrase hasta más o menos mediados del siglo XIX no es porque de repente dejaran de creer en el pájaro Manutara o
se les olvidaran sus tradiciones. Lo hicieron porque por allí aparecieron los barcos negreros de Perú y empezaron a llevarse a toda la comunidad joven de Pascua hasta Isla Ballestas para recoger el guano. Allí prácticamente es que murieron casi todos, ¿no? Y los poquitos que volvieron años después a Isla de Pascua iban tan cargados de virus que acabaron con la poca población que todavía quedaba en Pascua. Por lo tanto, estamos hablando de un desastre, vamos a decirlo así, porque fue un genocidio real que fue el que acabó con los últimos habitantes de esta isla. Vosotros, tanto Laura como Josep, habéis estado en Pascua, en este lugar, sí, ¿no? Y habéis visto esas representaciones. No, yo no he estado en Pascua y es uno de mis objetivos. Ah, bueno, claro, es que Josep no estuvo con nosotros en ese primer capítulo, estaba Miguel, claro. Pues hoy habrá que volver, ¿no? Porque habrá que volver, que los enigmas de Pascua siguen estando ahí. Tú estuviste además bueno, es que ya sabes que me encanta, Laura, decirlo, en Tepito Genua, ¿no? Bueno, yo de hecho hice un experimento porque tuve la suerte de que me acompañó en el recorrido un chamán. Qué bueno. Un chamán de allí, autóctono. Y claro, como yo iba con, la primera vez que fui, iba con mis abuelos, pero ellos se quedaban en el hotel, como te puedes imaginar. Claro. Y iba yo sola con el chamán a recorrer la isla. Entonces me llevó a todos los puntos mágicos y estuvimos haciendo experimentos precisamente en el ombligo del mundo, imponiendo las manos, viendo qué se sentía. Y la verdad es que es un lugar cargado de energía para aburrir. O sea, es tremendo incluso el choque eléctrico que produce. Bueno, pues es muy curioso, así que vamos a dejar ahí, porque Pascua habrá que volver, hay que volver, Josep tiene que conocerla, pero vamos de nuevo, regresemos a esta parte del planeta en la que nos encontramos. Josep, ya te has limpiado suficiente, así que es el momento de que nos cuentes por encima, ¿no?, dónde estamos y cuál es la importancia histórica de este lugar, de Baalbek. Pues bueno, hay que decir, nuestros oyentes, los invisibles no lo saben, pero tenemos ya el culo planchado porque llevamos 86 kilómetros, el culo planchado, porque llevamos 86 kilómetros de moto desde Beirut, donde anoche hicimos hotel, parada y fonda. Estamos en el Líbano, y Baalbek tiene ese nombre en honor al dios Baal, que es el más poderoso de la cultura fenicia. Bueno, Baal era el padre de todos los dioses, vamos a decir, el dios supremo, el creador, el bondadoso, y por lo general es representado como un toro, con o sin alas, ojo, un toro alado o a veces sin alar. Y por si no lo sabíais, es el esposo de alguien muy conocido que es Istar o Astarte, una diosa también muy extendida, tanto en el mundo greco-romano como en el egipcio, con el nombre de Isis. Siempre vinculada además a Astarte, ¿no? Vinculada a la luna. A la luna, efectivamente. Y más tarde fue tomado por los griegos bajo el nombre de Heliópolis, nombre evocador que nos trae a la mente la ciudad del sol, no solamente en Baalbek, sino también en Egipto. Curiosamente, ¿no? Ciudad sagrada durante más de 5.000 años, se estima que fue construida durante unos 2 siglos y se formó por la mezcla de culturas y creencias fenicias y romanas. Establecida en nombre de Baal, también Zeus o Júpiter, dependiendo de una de esas 3 civilizaciones que he citado, la ciudad perdió su importancia después de que los romanos la abandonaran y que el sistema de creencias fuera cambiando o metamorfoseándose al monoteísta. Muchos han tratado de explicar el misterio de sus ruinas, sobre su origen, pero pocos, por no decir ninguno, han podido dar una explicación fehaciente sobre quién, cuándo o por qué se construyó el lugar donde estamos. Bueno, pues mirad, hace unas semanas uno de nuestros viajeros imprescindibles en el Colegio Invisible, Miguel Labrador, publicó un artículo en la revista Año Cero Enigmas, precisamente recordando ese viaje que hizo hace tiempo a Baalbek. Y aquí dejaba claro que se trata de una ciudad hecha literalmente a escala de gigantes. Y cuando alguien tan sesudo y con ese punto científico, porque lo tiene, como es Miguel, dice algo así, pues es evidente que tenemos que prestarle atención. Así que si os parece, vamos a escuchar lo que nos ha dicho, porque le hemos mandado 3 preguntas a través de este fantástico sistema que es el WhatsApp, y lógicamente pues teníamos que referirnos a los misterios que esconde Baalbek, que no solo son muchos, sino que además, como decimos, son de un tamaño gigantesco. Bueno, lo primero que le hemos preguntado, lógicamente, es por qué es conocida como la ciudad de los gigantes, y esto es lo que nos ha contestado. Cuando uno llega a Baalbek, enseguida se da cuenta de por qué se le llama la ciudad de los gigantes, puesto que ahí todo, absolutamente todo, está hecho con unas proporciones realmente gigantescas. Es decir, desde los templos romanos, que uno de ellos, el de Júpiter Heliopolitano,
ya sería el mayor de todo el Imperio Romano, es decir, no estaría el mayor templo situado en Roma, sino a 2.500 kilómetros. Eso ya es uno de los enigmas de por qué eligen ese sitio tan lejano, el fabricar, el construir el mayor templo de todo el imperio. Y aparte de esos templos, también tendríamos el famoso Trilitón, que son esos 3 increíbles monolitos que están juntos y que pesan nada más y nada menos que 800.000 kilos, y si eso ya no fuera en sí un récord, encima no están justo encima de la superficie del terreno, sino que está elevado a casi 10 metros de altura. Desde luego, incluso para los arquitectos e ingenieros de hoy, es un auténtico enigma de cómo fueron capaces de hacer semejante obra. También en la cantera, que está aproximadamente a unos 2 o 3 kilómetros de allí, que ahora es una cantera privada, encontramos otro monolito famoso, la llamada Piedra de la Mujer Embarazada o Piedra del Sur, que es una piedra que llega hasta el 1.000.000 de kilos. La explicación oficial es que, bueno, los romanos la cortaron, la prepararon, pero una vez finalizado se dieron cuenta que no podían transportarlo. Algo que yo creo que, bueno, pues es una explicación que yo en principio no termino de creer. Pero es que además a su lado tendríamos otro bloque que se ha descubierto un poquito más adelante en el tiempo, y se sabe que es muy probable que llegue a el 1.600.000 kilos. Es decir, una auténtica mole, solo superada por el monolito que hay en Yashan, en China, que, bueno, ahí ya nos iríamos también pues, a unos pesos increíbles de digerir. Es decir, todo allí en Baalbek es absolutamente gigantesco. Uno de los grandes retos, ¿no?, como hemos oído, que hay en Baalbek es cómo demonios colocaron esos bloques de un tamaño tan gigantesco. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Miguel Labrador. Siempre hay, para este tipo de casos, la misma explicación. Mucha mano de obra, normalmente esclava, y maderos, cuerdas, etc. Puede ser, yo no soy quien para decir otra cosa, pero me da la sensación de que hay algo que todavía no terminamos de entender, porque cuando ingenieros, arquitectos se meten a estudiar en profundidad cómo hoy en día, con toda la técnica y lo avanzados que estamos, nos cuesta creer o nos costaría hacerlo hoy de esa forma, pues claro, ponernos hace miles de años e intentar lo mismo, creo que hay algo que se nos escapa, pero ya digo, es el gran enigma quizá de Baalbek, entre otros que tiene, pero uno de ellos es sin duda eso, cómo pudieron mover bloques de 800.000 kilos a 10 metros de altura en íntimo contacto, sin argamasa, y que ha sido capaz de aguantar increíbles terremotos, ¿no?, con unas propiedades que son curiosamente muy parecidas a esos bloques que encontramos en el Muro de las Lamentaciones, o en Sacsayhuamán o Ollantaytambo en zona incaica, en fin, sospechosamente parecidos, y que en muchas ocasiones los técnicos, los que se meten a investigar en profundidad de cómo pudo haberse colocado y transportado esos bloques, pues realmente te dicen que hoy en día incluso lo tendrían muy, muy complicado. Ya entrando en la parte más elucubrativa y siendo conscientes de que de ese pasado es muy poquito lo que sabemos, por lo menos lo que sabemos a ciencia cierta, hemos intentado meternos en la parte más elucubrativa de esta historia para preguntarle a Miguel quién cree él que eran esos primeros habitantes de Baalbek que colocaron esos bloques de un tamaño tan gigantesco. Baalbek es fundamentalmente conocida por ser una ciudad muy importante para el Imperio Romano, pero ellos construyen ya sobre una ciudad que el propio Alejandro Magno en el 300 a.C. manda construir, llamándola Heliópolis, y a su vez Alejandro Magno ya sabía que ese era un sitio sagrado para los fenicios. Todos sabemos lo enigmática de esa cultura fenicia, que por ejemplo en España debemos la introducción desde la gallina hasta la vid, olivos, etc. Pero la clave, la cuestión, yo creo que está más
en el pueblo que estuvo antes de los fenicios, es decir, en los cananeos, posteriormente llamado por los romanos palestinos. Ahí es cuando yo creo, y sobre todo también muchos investigadores sugieren, que fue en esa época en la que se construye el famoso Trilitón, los otros 9 bloques de 400.000 kilos que también están, que parecen menos al lado del Trilitón, pero ya en cualquier otro sitio sería una auténtica exageración. Y también los responsables de la construcción de las piedras de la mujer embarazada y la que está justo al lado. En parte también es porque se sabe que los cananeos fueron los fundadores de ciudades como Damasco o Jericó, que son de las ciudades continuamente habitadas más antiguas que han existido en la humanidad. Con lo cual, insisto, hay muchos investigadores y yo mismo los que pensamos que es probable que una civilización tan misteriosa como los cananeos y que ofrecen ya desde los inicios de la historia tantos vestigios, pues quizá por ahí anda el secreto o lo que nos permitiría averiguar qué es lo que pasó. Bueno, pues vamos a dejar reflexionando en lo que nos acaba de contar Miguel Labrador con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos. Bueno, que estamos de vuelta. Vamos a dejar un poco atrás la historia de Baalbek, que daría para muchísimo más, pero antes de continuar me gustaría saber la opinión de vosotros tres sobre un asunto que ya hemos tocado en varias ocasiones, ¿no?, en el Colegio Invisible, y que resulta siempre tan polémico como hay quien piensa que posible. A esa cuestión el tiempo y los hallazgos arqueológicos me imagino que le irán dando respuesta, pero ¿razas de gigantes en el pasado? Es que da la sensación de que todas las culturas antiguas parecen haberse codeado con ellos, ¿no? Primero tendríamos que definir qué es un gigante, porque claro, para la altura que en aquella época tenían, probablemente un gigante seríamos ya nosotros. O sea, nuestra altura para ellos sobre todo tú. Claro, bueno, ¿y tú qué te cuentas? Sí. Bueno, ya estamos dejando claro, ¿no? Ya estamos dejando claro, Laura, quiénes son los de estatura más alta del equipo, ¿no? Sí, porque luego a Josep lo pintan como que si fuera alto en algún montaje fotográfico y no. Bueno, ya estamos entre diferencias entre gigantes y gigantismo. Bueno, perdona, Laura, continúa. Bueno, dicho esto, primero es eso, la primera hipótesis es esa, porque claro, si igual no es tanto una civilización distinta, sino simplemente una civilización más avanzada que podría vivir en algún sitio del planeta, o quizás podría provenir de un futuro, quién sabe, y igual no es que fueran gigantes, sino que realmente pues eran personas con nuestra altura o un poco más, pero nada tampoco exorbitante. Y la otra hipótesis, que es la que quizás también se baraja, es el hecho que realmente hubiera una civilización previa distinta a la nuestra, que a saber si era 100% humana o que era que tuvieran un tamaño descomunal, incluso para nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que esa respuesta no la tenemos a día de hoy, no sé si algún día la llegaremos a tener. Vaya melón que has abierto con esto último. Josep, ¿tú qué opinas? Pues lo dice el Génesis, ¿no? Los hijos de los dioses tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. Pero este es un libro de ficción. Bueno, es un texto sagrado. Y como todo texto sagrado... Es metafórico. Es metafórico. Bien. Y dentro de la metáfora uno puede escarbar para ver si hay o no hay algo de realidad. Y hay que decir que no se puede confundir gigantes con gigantismo. La observación de Laura no es baladí, en el sentido de que yo que he tenido oportunidad de viajar por ahí bastante y encontrar algunos hallazgos inquietantes, estoy pensando por ejemplo en unos huesos en Lepenski Bir, que es un yacimiento arqueológico prehistórico que yace justo al lado del río Danubio, en una de sus orillas en Serbia, pues allí se descubrieron un par de esqueletos que contrastaban de sobremanera sobre los demás, porque tenían 2,30 metros de altura, cuando la media era de 1,50, 1,60. Es decir, que para aquellas gentes efectivamente se trataba de gigantes. Además habían sido enterrados de una forma peculiar, con una posición que nada tenía que ver con el resto de enterramientos, por lo que cabe pensar que habían sido venerados o tratados de una forma especial. Hemos hablado aquí en el Colegio Invisible también en alguna ocasión de Pakal, de ese rey maya que también tenía una altura considerable para lo que es la media de su
plebe, ¿no? Perdona que te interrumpa, y cuya tumba tendremos la oportunidad de ver en el viaje a México que hacemos en agosto. Así es. Matiz. Me has puesto los dientes largos. Ya lo sé. Y por citarte un tercero más, estando en el Cáucaso, en una pequeña villa que se llama Knish, tuve oportunidad de coincidir allí con una delegación diplomática noruega que estaba financiando la investigación de un antropólogo, de Thor Heyerdahl, quien se había fijado en ese yacimiento porque en la cripta de esa iglesia habían encontrado también los restos de un tipo bastante alto que él aseguraba podía ser uno de esos dioses del pasado a los que se aluden las leyendas como gigantes y que podía haber dado lugar, según el proyecto Odín, a lo que vienen siendo las saga de los dioses nórdicos. Es decir, que toda leyenda o toda metáfora o toda idea, mito, puede de alguna manera sustentarse en la realidad. Yo no creo en esas fotografías que se divulgan por internet y en las que se ven esos gigantescos huesos que parecen propios de dinosaurios y que han sido hechos a través de Photoshop. Hay que hacer pedagogía en ese sentido, pero sí creo que hubo una serie de gente muy alta. Posiblemente eso les distinguió o les dio una cierta categoría de semidios para las personas que estaban a su alrededor y tuvieron un tratamiento específico. No era Tachenko, sino que en este caso pues eran semidioses. Te ha quedado muy viejuno eso de Tachenko, ¿eh? Vamos a decir ahora... Hay gente que ya no sabe quién es. No, fui siendo incluso ya más recientes y hasta decir Pau Gasol, cuidado. O sea, que ya tienes que irte a otro tipo de jugadores de baloncesto. Bueno, pues como vemos, una reflexión muy argumentada por parte de Josep. Jesús, ¿tú qué dices? Yo poco que aportar a lo que decían Josep y Laura. Es verdad, es que creo que, como está más que demostrado de alguna forma aquí en el colegio, precisamente toda esta clase de relatos, de mitos, de leyendas, muy probablemente tengan algún tipo de base real. Y la lógica nos dice que seguramente esa base real sea, como han indicado pues Josep y Laura, personas anormalmente altas en una cultura o en una sociedad concreta que en un momento determinado, pues precisamente ante el contraste, ¿no? llama la atención y pueden recibir algún tipo de trato especial o inspirar esas leyendas que nos han llegado. Ahora, otra cosa, como ya matizaba Josep, pues es eso, no son las fotos que nos llegan a día de hoy claramente retocadas, esos descubrimientos de huesos enormes, o incluso vincularlo, ¿no? a una raza concreta de casi semidioses. A mí ya me puede costar más, pero que efectivamente existiesen personas pues eso, normalmente altas, que despertasen una curiosidad, un interés y casi una devoción. No tiene por qué ser tan extraño. Ya en ese sentido, y si me permites muy brevemente, hay algunas cosas que no son huesos y que son lo que se conocen como ictitas o huellas, ¿no? Del periodo Cretácico, pues que habían sugerido que podían ser de humanos, y de humanos mucho más grandes, porque tenían pues como 30 o 40 centímetros por encima de lo que sería un tallaje normal de una persona, y que se ha demostrado en tiempos recientes que se trataba de animales prehistóricos cuyo pie se parecía considerablemente a un pie humano, con lo cual ese tipo de cosas también hay que explicarlas, porque no todo es misterio, aunque lo hubo en un tiempo pasado. Bueno, estamos hablando efectivamente, como bien decís, ¿no? En alguna ocasión lo hemos comentado en el Colegio Invisible, pero hace unas décadas se encontraron en el sur de China, en el desierto de Taklamakan, las momias de Tarim Basin, que estamos hablando de unos personajes de más de 2 metros de altura. O, por ejemplo, cuando en el Mar Negro se encontraron los yacimientos pertenecientes a la cultura Varna, y donde efectivamente una de las cosas que más llamó la atención, aparte de lo enormes orfebres que eran, es que hace 7.000 años pues había unos señores que eran muy altos, ¿no? Y así es como se veían en los restos funerarios que se encontraron con personajes que medían también cerca de los 2 metros, ¿no? Cuando hablamos de gigantes quizás estemos hablando más de esto que de otra cosa de la que, como dice Josep, hay que hacer pedagogía y además hay que denunciar, porque hay mucho fraude, mucho fake, y quizás en ocasiones Internet, pues esa parte menos buena que tiene, nos lleva a tomar precisamente por bueno lo que realmente no lo es. Bueno, continuamos con otros misterios, porque nos hemos ido derivando, ¿no?, hacia esos enigmas de la arqueología, y qué mejor lugar que este de Baalbek para hablar de ello. Laura, lo que es evidente, ¿no?, es que la arqueología parece que está llena de misterios. Podemos decir incluso que son misterios de los que apetece indagar, investigar, a los que merece la pena acercarse, ¿no? Porque al fin y al cabo, más allá de lo que decíamos antes, ¿no?, aquí no estamos hablando de algo
etéreo, ¿no? Estamos hablando de algo tangible, que se puede tocar, que se puede ver y sobre lo que se puede elucubrar, ¿no? Y claro, en Egipto se puede decir que perfectamente podría ser el referente absoluto de este tipo de asuntos, más allá de pirámides o de sarcófagos gigantes de los que hemos hablado en alguna ocasión, porque aquí también hay momias muy curiosas, ¿verdad? Pues sí, y no una, hay varias, y cada una es por un diferente motivo. Hablamos de las momias que gritan, o sea, que parece surrealista, ¿no? Pero es real. No tanto que griten porque las oigan gritar, como porque digamos, la expresión. Sus facciones, su expresión realmente de boca abierta y de expresión de angustia, de pánico, de tensión, parece que murieron gritando. Y hay dos explicaciones posibles, una más baladí, menos emocionante, que es simplemente la caída de la mandíbula tras la muerte, que puede provocar pues, que queden precisamente las bocas abiertas. Pero, por ejemplo, hay un caso que realmente corresponde a que griten. Y es que hablamos del caso de que en 1881 el egiptólogo alemán Emil Burbush penetraba en la tumba DB320, excavada en la montaña tebana, que era un lugar que posteriormente fue conocido como el escondrijo de Deir el-Bahari. Esta tumba, lugar de enterramiento del sacerdote Pinediem II, había sido descubierta por casualidad por una familia de campesinos locales. El caso es que cuando se entró en la tumba se descubrió más de 50 momias reales, casi todas pertenecientes a grandes faraones, y bueno, algunos tan importantes como puede ser Tutmosis III, Seti I, Ramsés II o Ramsés III. Todos estos cuerpos fueron trasladados aquí durante la dinastía XXI por los sacerdotes para salvaguardarlos del peligro que representaban los sacadores de tumbas ya en aquel momento. El caso es que, bueno, hubo una momia que llamó mucho la atención de este investigador, y fue una momia que, pues lo que decíamos, su expresión parecía realmente que estuviera gritando, una momia con el rostro desencajado, con un terrible rictus de dolor, con la boca abierta, congelada, como si estuviera eternamente gritando, y además, bueno, con las extremidades incluso atadas, como si la hubieran pues realmente obligado a morir de una manera trágica y realmente brutal, ¿no? Se examinó la momia, se estuvo analizando, pero no sabían exactamente a quién correspondía. De hecho, pasó a estar en lo que era el antiguo museo egipcio, el museo de Bulaq, y se quedó ahí sin pena ni gloria durante muchos años. ¿Qué ocurrió? Que lo único que sabían realmente es que era una momia de entre 20 y 25 años, cuyos brazos y pies estaban fuertemente atados con tiras de cuero, estaba envuelto en pieles de oveja, que es un animal que es considerado impuro según la religión de la época, y sobre su piel se habían trazado horribles maldiciones. Evidentemente no era una persona deseable, era alguien a quien pretendían privar de la vida eterna, que es lo que se solía hacer cuando alguien pues incumplía las normas o hacía algo contra los principios que en aquella época se dictaban, ¿no? Además, su cuello presentaba marcas de estrangulamiento, lo cual, pues como puedes imaginar, ya llama mucho la atención. Joder, le faltó solo descuartizarla, ¿eh? No, claro, no. Incluso la momificación fue diferente. Piensa que dejaron secar el cuerpo en natrón y luego le echaron la resina en la boca precisamente para provocar que esa boca no se cerrara, que se quedara eternamente abierta. Esta momia fue bautizada como el individuo E, porque no sabían quién era, y fue guardada durante décadas. ¿Qué ocurre? Que se quedaron siempre con esa incógnita, ¿no? De quién era una persona, qué había hecho esa persona para merecer semejante trato. Para que la trataran así, claro. Claro, con el tiempo, después de, por ejemplo, examinar lo que era la momia de Ramsés III y darse cuenta de que Ramsés evidentemente había sido asesinado por una conspiración palaciega, llegan a la conclusión que evidentemente ese ser, el individuo E, que está enterrado al lado prácticamente de Ramsés, tiene que tener algún tipo de relación. Estudian la historia, estudian los documentos que en aquella época existían, hablamos del papiro de Turín, y se dan cuenta de que en esa conspiración palaciega estuvo implicada una de las mujeres de Ramsés y uno de los hijos, el príncipe Pentaur. Y empezaron a preguntarse si podía ser el príncipe Pentaur. Claro, todo el ritual que habían llevado a cabo con aquella momia podría casar perfectamente con la tortura que merecía alguien que evidentemente hubiera atentado contra la vida de lo que era pues lo que era Ramsés III, ¿no? En aquel momento, un faraón. Pero claro, no tienen pruebas reales, aunque todos están de acuerdo en que es lo más lógico de pensar, no tienen pruebas reales, hasta que en 2012 el famoso egiptólogo Zahi Hawass realiza un estudio de ADN a ambas momias, y ahí es cuando se da cuenta de que son familia. Y al darse cuenta de que son familia no cabe otra opción que pensar precisamente que sí, que esa momia corresponde al hijo de Ramsés III, que fue castigado de esa manera por haber atentado contra la vida de su padre. Joder, de todas formas, vaya cómo se las gastaban en el antiguo Egipto, ¿eh? Sí, no. O sea, vamos, ya no solamente te torturan en vida, sino también en muerte. Sí, es curioso, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en
alguna ocasión, eso de que lo que ahora para nosotros podrían parecer, ¿no?, pues por ejemplo maldiciones muy inocentes, en aquel tiempo es que eran las que provocaban auténtico pavor, ¿no? Porque en cierto modo lo que hacían era privar al fallecido de que consiguiese lo que ansiaba una cultura que vivía para la muerte, ¿no? El hecho de que se construyan templos funerarios, si es que son eso, como las pirámides o la momificación, viene a significar esto, ¿no? Claro, el hecho de que estas maldiciones, por ejemplo, dijeran que el hipopótamo te aplaste o el cocodrilo Sobek te coma la pierna, claro, así puede parecer un chiste, pero es que esa gente le tenía muchísimo miedo, era el poder de la palabra, ¿no? Claro, o sea, esto en la actualidad no tendría ningún tipo de trascendencia. Claro. Tú dile a alguien joven de repente, no, es que te voy a enterrar de manera que no vivas la vida eterna, y te dice, pues vete a hacer puñetas, sinceramente, eso importa un comino. Claro, pero antiguamente era un drama. Bueno, si hablamos de misterios arqueológicos y de Egipto, no vamos a ir a aquello de cómo desplazaron, ¿no?, por ejemplo, los bloques de piedra que conforman las grandes pirámides, pero sí a algo que es extremadamente sorprendente, y es que hay que ver que uno de los enigmas más grandes y posiblemente menos tocados, ¿no?, desde el punto de vista de nuestro periodismo, es precisamente cómo cortaban el granito, o más bien con qué herramientas, porque solo hay que mirar sarcófagos del viejo museo para darse cuenta que en alguna de las tapas que quedó a medio hacer, ¿no?, se ve perfectamente cómo está el sarcófago, lo que es el bloque de granito enorme, y en la parte trasera como si con una radial gigante de gran potencia hubiesen empezado a horadar para quitar la tapa. Pero es que esto, tal y como lo vemos, que no somos capaces ni de meter un dedo, vamos a colgar la fotografía en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter como @colinvisibleoc, y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, para ver si alguno de nuestros queridos invisibles pues es capaz de determinar cómo demonios en aquel tiempo, hace 3.000, 4.000 años, consiguieron hacer esto que vais a ver. Jesús, ¿cómo es posible? Bueno, realmente los arqueólogos experimentales, los egiptólogos, manejan varias hipótesis, varias posibilidades de cómo pudo llegar a realizarse determinado trabajo de la piedra, determinados cortes, determinadas perforaciones. No obstante, como todo, no solo en la cultura egipcia, sino en otras culturas y pueblos de la antigüedad, son conocimientos que de alguna forma se van reciclando, se van mejorando, se van perfeccionando y definiendo. No obstante, bueno, pues como señala, por ejemplo, el historiador Nacho Ares, gran conocedor de todo lo que rodea al mundo egipcio, de hecho, bueno, su especialidad dentro de la historia es precisamente el tema egipcio, pero no solo él, sino otros, hablan de que precisamente el desconocimiento parcial o absoluto de las técnicas egipcias para trabajar la piedra no tiene que justificar la existencia en un momento dado de teorías descabelladas. Y como digo... no, pues si no son teorías descabelladas, simplemente hombre, es que existiese una gran radial tecnológica... No, evidentemente, pero es que ninguno de nosotros hemos puesto eso encima de la mesa. Lo que estamos diciendo es cómo demonios se hizo. Porque a mí todas esas palabras de no existe tal o no hace falta creer en algo, no, pero a ver, dime cómo se hizo, joder. Sobre todo, Loren, si me permites, porque las herramientas con las que contaban los egipcios para hacer ese tipo de pulido y de corte eran muy rudimentarias. Hablamos de abrasivos como la arena y de unas sierras que ni siquiera tenían dientes, es decir, para sierras de cobre. Claro, no lo olvidemos. Es decir, que tenía que irse, digamos, regando con agua para que el cobre no se fundiera literalmente de la refriega contra el granito, y además utilizando ese abrasivo, la arena, que es lo que en definitiva hacía que cortar. Es de locos. Bueno, el propio Papiro Anastasi cita precisamente algunas de estas técnicas, como por ejemplo vaciar el polvorín que ha sido cargado con arena debajo del monumento de tu señor que ha sido traído de Montaña Roja. Es decir, llevan dando ciertas pistas e indicios de lo que utilizaban. Y a pesar de lo que comenta Josep, que es verdad y que es difícil a veces imaginar ya no solo las técnicas, sino el tiempo y dedicación que había que emplear en esas técnicas para lograr resultados como los que a día de hoy podemos observar en piezas rescatadas. Como digo, pues dentro de todas estas posibilidades los especialistas manejan, podríamos hablar, como decía, ¿no?, el concepto de arqueología experimental, es decir, plantear una hipótesis de trabajo o de labrado, como se quiera ver, ponerla en práctica y ver si con los instrumentos e herramientas de la época se pueden lograr. Y aparentemente... Mira, hay en este sentido una arqueóloga experimental
que ha llevado a cabo muchos vaciados de piedra para hacer volcajetes, lo que son morteros de toda la vida, tal y como han aparecido muchas tumbas egipcias. Y lo ha conseguido gracias a esas bolas de diorita y, con maderas que sujetaban y un torno. Pero claro, hay un problema de base, y es que se supone que no conocían la rueda, y si no conocían la rueda no podrían conocer el torno. Por consiguiente, la ciencia está especulando cómo pudieron hacerlo, dándole unas herramientas que son impropias al tiempo que ellos vivían, a menos que la ciencia decida reescribir la historia y admitir que ya conocían la rueda. Bueno, venga, pues Jesús, tú tienes que terminar. Sí, comento rápidamente si queréis lo más ortodoxo y ya hacéis el apunte que consideréis. Como decimos, ¿no? Al hilo precisamente de especulaciones, de ideas, de propuestas, hasta que finalmente dejemos, nunca mejor dicho, grabado en piedra un poco lo que sería la certeza definitiva de cómo trabajaban, tal y como decía Josep, como señalabais, la arqueología, la teoría arqueológica oficial nos habla de que los antiguos canteros egipcios lo que utilizaban, como bien habéis señalado, por la lógica que impera, ¿no? Desde nuestra visión también del siglo XXI, serían herramientas de madera, bronce y cobre para cortar no solo el granito, sino otro tipo de rocas y piedras como se han señalado. De hecho, llama mucho la atención porque, claro, remontómonos, hemos hablado alguna vez de toda la fiebre egipcia, la fiebre de las momias a finales del 19, pues precisamente, claro, como los primeros, vamos a decir, entre comillas, arqueólogos, los primeros interesados por diferentes motivos en rescatar la cultura patrimonial y arqueológica de Egipto y otras culturas, en su día eran señores, personas de clase alta, con dinero, que se podían permitir el viaje. Claro, ellos no tenían quizá el conocimiento más certero, ni siquiera el conocimiento puramente artesanal, y empezaron a elucubrar o empezaron a plantear que esos trabajos, esas piezas que hoy día podemos ver, pues claro, tenían que haber sido desarrolladas con herramientas súper avanzadas para la cultura egipcia del momento, porque no eran capaces un poco de relacionar. No obstante, cuando ya pues la ciencia arqueológica entra en marcha, además a partir de un personaje como Howard Carter y el descubrimiento de Tutankamón, aunque ya había trabajos previos, cuando se empieza a estudiar, a darle un método, y los arqueólogos posteriores comienzan a estudiar el trabajo de los artesanos de la piedra en el Antiguo Egipto, pues empiezan a comprender mejor y empiezan a plantear mejor posibilidades para hacerlas. Antes ha mencionado Josep muy bien la abrasión de la arena, se ha hablado también del uso de pólvora u otro tipo de abrasivos para desgastar la piedra y poder trabajarla. Yo recuerdo también que en uno de los viajes que hicimos en su día a Egipto con el guía que nos tocó en ese momento, Tarb Hassan, egiptólogo y director de excavaciones, también me hablaba precisamente del uso de aceite y la combustión, quemarlo para generar cambios de temperatura en según qué piedra y poder trabajarla. Y dentro de esas múltiples opciones, vamos a decir, oficiales o un poco más ortodoxas si se quiere, pues también estaría la de que, bueno, pues los canteros egipcios usaron durante siglos, desde el Egipto faraónico pues hasta bien entradas las últimas dinastías, herramientas primitivas pues como martillos, cinceles, etcétera, etcétera, con los que además lograban perforar y fracturar el granito utilizado con un método muy concreto, que es el de introducir una cuña de madera dentro de la propia grieta, la grieta natural o grietas elaboradas artificialmente en la roca. Lo que hacían era mojar la cuña, como la madera húmeda tiende a expandirse, lo que provocaba por tanto que la grieta en la que se metía, la grieta original, se ensanchara, ¿no? Con el propio ensanchamiento de la cuña. A continuación lo que hacían era repetir la misma operación una y otra vez, introduciendo esa cuña en la grieta cada vez más profundamente, hasta que finalmente conseguían fracturar la roca, y a partir de ahí ya trabajaban lo que sería el pulido. El pulido. Pero como veis, es sin duda, yo creo que con todas las letras, y Egipto no está carente de ellos, un misterio arqueológico en el que, al margen de teorías quizá más cercanas a lo descabellado o menos, pero se sigue trabajando porque no está del todo claro cómo podía hacerse. Hay, pues eso, teorías. Ahí es donde nosotros pues simplemente ponemos sobre la mesa las teorías heterodoxas, las teorías ortodoxas, y da la sensación, por lo menos cuando hablamos de Egipto, y me remito a esa fotografía que os hemos dejado en nuestras redes sociales, da la sensación de que ni las teorías ortodoxas ni las teorías heterodoxas parecen acercarse a lo que realmente se utilizó en el Antiguo Egipto.
Bueno, pues otro de esos misterios poco conocidos, la verdad, hay que decir que está también lógicamente asociado a Egipto, es la misteriosa inscripción de 4 caracteres que aparece en la entrada original de la Gran Pirámide, que podemos ver cuando nos plantamos delante de ella. Son pues 2 grandes bloques oblicuos que están un poquito más arriba del túnel de Al-Mamun, que es por donde accedemos hoy en día al interior de este lugar, ¿no? Hay que decir que la ida de izquierda a derecha sería algo así como boheo, ¿no? Y pese a que los arqueólogos saben que es antigua, es decir, que no es una falsificación de la época dorada de la egiptología, no han sido capaces a día de hoy de decodificarla. Quien sí cree haberlo hecho, por cuestiones casi diríamos que de azar, ¿no?, es el comunicador español y director del programa Noche de Misterios de Radio Caracol Colombia, Juan Vallejo. Así que si os parece, vamos a escuchar qué piensa él que es este, bueno, pues otro enigma arqueológico más de Egipto. Un saludo para todos los amigos del Colegio Invisible desde Bogotá, Colombia. Y bueno, pues contaros que hace muchos años me dio por investigar y por indagar sobre el sahariano antiguo y de un idioma común que hubo en el norte de África que se llamaba el Tamazight, porque hay un lugar clave en Argelia donde aparecen unas pinturas rupestres, las pinturas del Tassili, y además de que en esas pinturas del Tassili podemos ver lo que parecen ser seres de otro mundo, a tal punto que el arqueólogo Henry Lott llamó a una de las pinturas que había allí el gran dios marciano, porque parecía un ser con escafandra. Bueno, pues me dio por investigar sobre toda esta cultura, sobre la cultura bereber antigua, sobre el sahariano antiguo, sobre ese idioma, sobre el Tamazight. Y por todas estas cosas, bueno, pues llegué a estar en contacto con personas de la Fundación Euroárabe, en concreto con una señora que se llama Ekran Adu, y me pasó un diccionario de raíces del idioma Tamazight, ¿vale? Y con este diccionario pues podía llegar a hacer algunas traducciones de estos símbolos antiguos. Mi sorpresa fue mayúscula cuando un día, en mis viajes a Egipto y a través de recopilar datos allá, encuentro que en el dintel original de la puerta de la Gran Pirámide aparecen 4 símbolos que pertenecen a esta grafía, ¿vale?, a este idioma muy, muy antiguo. Me puse con el diccionario que me dio Ekran Adu a ver si aquellos 4 símbolos podían significar algo, y ante mi sorpresa aquellos símbolos daban 2 palabras que eran Daba y Bukt, que lo que significa básicamente es tumba de un hombre santo. Tumba de un hombre santo o tumba de un dios o de un semidios. Hay que pensar que los faraones en el antiguo Egipto eran dioses vivientes, descendientes directos de Ra, del sol. Y además hay un par de detalles curiosos. Uno, que yo en un libro que escribí hace muchos años sobre enigmas del antiguo Egipto ya dije que faltaba alguna gran cámara por descubrir en la Gran Pirámide donde estaría la tumba de este dios o semidios, y efectivamente el proyecto Scan Pyramid hace muy pocos años demostró que hay una gran cámara que todavía nunca hemos abierto, que está justo encima de la gran galería de la pirámide. Hay en Egipto, había y hay en Egipto gente que escriba y hable un dialecto del Tamazight. Pues sí, señores, en el oasis de Sigua, la gente que vive ahí a día de hoy todavía hablan Siwi, que es un dialecto bereber, un dialecto del Tamazight. Y la gente de Sigua antiguamente escribía con ese tipo de grafías. Las posibilidades que se me ocurren son varias. Una, que gente de Sigua participara en la construcción de la Gran Pirámide y con su escritura, que era diferente a la jeroglífica egipcia, dejaran esta inscripción. O la otra posibilidad es que siglos más tarde de la construcción de la Gran Pirámide, alguien hubiera dejado escrito esa grafía, alguien que pertenecía también a esa cultura y al oasis de Sigua, que esta gente dejó su religión ancestral bereber por abrazar la religión egipcia y fueron parte del imperio y del país de los faraones y de lo que era el reino de Egipto.
Y Laura, hay que decir que a veces determinados hallazgos levantan más incógnitas que respuestas. Un buen ejemplo de ello es el hallazgo de 19 cuerpos relativamente cerca de aquí, en un sitio arqueológico que se llama Dura Europos. Porque lo que llamó la atención de los arqueólogos es el hecho de que parecía que aquellos personajes que venían del pasado, ¿no?, estaban huyendo desesperadamente de algo sin que precisamente hubiese rastro alguno que llevase a interpretar qué era ese algo que les hacía huir. Y entonces parece ser que se encontró la explicación. Cuéntanos, porque la historia la verdad es que es de esas que merece la pena escuchar, es súper chula. Vamos primero a situar el lugar. Dura Europos fue abandonada en el 257 después de Cristo y jamás se construyó nada encima. A partir de ese momento da lugar pues, a muchas investigaciones por parte de los arqueólogos y se descubren pues, numerosos templos, muros decorados, inscripciones, equipamiento militar y tumbas. Y son estudiadas y analizadas hasta que, por desgracia, es recientemente arrasada por ISIS, con lo cual, pues bueno, la verdad es que ha sido gran parte de ella destruida. Estamos hablando lógicamente del Estado Islámico, que es que quizás, sí. Claro, que es que decir ISIS, pues bueno, en el contexto, claro, imagínate que llega como un dragón, ¿no? Por el Estado Islámico. Claro. El caso es que Dura Europos era una fundación helenística que posteriormente fue ocupada por partos y por los romanos. Está a orillas del Éufrates, está situada en la actual Siria y fue conquistada por los romanos en el 165 después de Cristo, después de varios intentos. El caso es que, como decíamos, quedó destruida y abandonada tras el asedio sasánida en el año 257 después de Cristo. Y la historia a la que tú te remites es una historia sumamente curiosa porque, de hecho, cuando se empieza a investigar toda esta clave arqueológico, se encuentran que entre las construcciones hay diversos túneles que contactaban pues, lo que era la ciudad con el exterior. Y en ellos se encuentran varios soldados muertos, tanto soldados de un lado como de otro, es decir, tanto romanos como soldados autóctonos de la fortaleza que defendían, ¿no? Y nadie entiende además la razón por la cual están ahí muertos. Se ponen a analizar toda la historia, repasar realmente qué pudo ser, y estamos frente a quizás sorprendentemente la primera guerra química de la historia. ¿Qué quiero decir con la primera guerra química de la historia? Pues mira, resulta que cuando ocurre este asedio, los persas, su objetivo, pues el objetivo de los romanos era sorprender a los persas precisamente, intentar entrar en la ciudad como fuera, ¿no? El caso es que cuando eso ocurre, los persas llevan mucho tiempo y muchos metros de galerías excavadas debajo de los muros, y en el momento en que los romanos derriban las últimas rocas y empiezan a entrar cavando su propia galería, topan galería con galería, y cuando se encuentran frente a frente, ahí empieza pues una batalla descarnada bajo tierra, una cosa que tampoco es muy habitual. En ese momento, ¿qué es lo que hacen los persas? Pues hacen lo que haría probablemente cualquier ser mínimamente inteligente, y es bloquear ese acceso a la ciudad. ¿Y cómo lo hacen? Pues prenden fuego a la boca del túnel, de modo que cuando los defensores del otro lado vienen a salir humo, inmediatamente sellan el túnel y dejan atrapados y abandonados a su suerte tanto a los soldados romanos como a los propios soldados bajo tierra, ¿vale? Lo que ocurre después no se conoce, pero de hecho bajo los túneles de la Torre 19 los arqueólogos hallaron los esqueletos, como decíamos, de un soldado persa y de 20 romanos, nada más y nada menos. El caso es que una de las teorías que se manejan es que los persas usaron armas químicas para producir algún tipo de humo venenoso, quemando quizás cristales de azufre embadurnados con betún, que es una de las posibilidades que en la época era factible, ¿no? Como el túnel romano discurría por encima del Sasánida, el humo habría subido buscando la ruta de escape más fácil, y los defensores, al percatarse del peligro, pues habían preferido sellarlo antes que arriesgarse a perecer a causa del veneno. Bueno, esta es un poco la historia quizás del primer ataque con armas químicas de la historia. De todas formas, lo que desvela esto una y otra vez es la imaginación que tiene el ser humano para cargarse precisamente al ser humano, ¿eh? Es una pasada. En fin, da la sensación de que en ese pasado se pudo desarrollar pues una primigenia guerra química, y hay que decir, Josep, que algo similar, ¿no? Similar, dicen que pudo ocurrir a la cultura de Mohenjo-Daro, ¿no? Esto es todavía peor y además, si quieres, más especulativo. Me explicaré. Mohenjo-Daro fue descubierto en los años 20 y el lugar ha sido pues objeto de importantes excavaciones arqueológicas desde la fecha de su descubrimiento. Esta ciudad es una ciudad construida alrededor del 2500 a.C. y es importante citar la antigüedad de Mohenjo-Daro
por lo que voy a referir a continuación, ya que durante las excavaciones, cuando éstas alcanzaron el nivel de las antiguas calles, se descubrieron 44 esqueletos que estaban dispersos por toda la ciudad, ahí tendidos en las avenidas, ¿no? Lo que ocurre es que sugería esa disposición de los cadáveres que habían sufrido una muerte violenta y repentina, un poco como lo que pudo suceder en Pompeya con la explosión del volcán Vesubio, ¿no? Pero allí no hay rastro de volcán alguno, ni de cenizas que sepultaran la ciudad. Sin embargo, lo significativo es que cuando tomaron mediciones de la radioactividad del lugar, pues hay un investigador indio que se llama David Davenport que encontró, digamos, unas lecturas tremendas de radioactividad en el lugar. Concretamente, él sugirió que aquello podía haber sido el epicentro de una gran explosión que abarcaría alrededor de unos 45 metros o por ahí, y allí es donde todos los objetos habían quedado fundidos y cristalizados. Tanto fue así que las rocas se derritieron al alcanzar temperaturas que se calcula pudieron rondar los 1500 grados centígrados y por lo tanto terminaron convirtiéndose en una especie de sustancia parecida al vidrio, ¿no? Y es aquí donde en un libro que lleva por título Enigmas de la historia antigua, de Gorbowski, se explica que el último de los esqueletos encontrados, de esos 44 a los que antes me referí, contenía un nivel de radiación 50 veces mayor que el que debería registrarse, y que se hallaron miles de piedras negras que antes habían sido vasijas que habían formado una especie de amasijo pétreo, pero que sin embargo habían quedado derretidas por un calor extremo. Para finalizar, Davenport también explicó que lo que habían encontrado en Mohenjo-Daro era exacto a los efectos en la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Joder. Milenios más tarde, ¿eh? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Y es curioso porque los textos sagrados, antes que hacíamos referencia a las metáforas y a los mitos, el Mahabharata, por ejemplo, de la India, está repleto de descripciones que evocan precisamente un holocausto nuclear. Los críticos, ojo, hay que decirlo, también piensan que podría haber sido causado por un meteorito, pero no se ha encontrado el iridio, claro, que es la sustancia que cuando se produce una explosión de estas características deja en la combustión en la superficie del terreno. Sabéis que cuando se produce la explosión de Tunguska, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, una de las hipótesis más arriesgadas venía a defender que todo procedía de una nube gigantesca de mosquitos que de una forma u otra había provocado la deflagración. Bueno, pues yo recuerdo Mohenjo-Daro cuando estuve con Fernando, con Jiménez del Oso en el año 98, 99 sería. Recuerdo que allí mosquitos no, pero avispas, unas avispas de un tamaño que no os hacéis una idea. De hecho, una me picó en un ojo y me lo puso. Pero eso es porque habían multado a causa de la radiación. Espera, que es un recuerdo que no se me ha ido, porque Fernando, sabéis que era una persona, bueno, pues era un hombre que le gustaba estar bien, ¿no? Incluso en circunstancias, pues como es un desierto el de Mohenjo-Daro, que estás a 45 grados y no es precisamente el mejor lugar para no sudar, ¿no? Y recuerdo que Fernando se llevaba siempre un botecito de laca, ¿no? Entonces, claro, hasta en Mohenjo-Daro, cuando iba a hacer sus introducciones para la serie de televisión que estábamos grabando, pues él cogía la laca, se la echaba en la cabeza, se peinaba y de repente aparecía una nube de avispas revoloteando alrededor de la cabeza de Fernando, claro, atraídas por el dulzor, ¿no?, que soltaba la laca. Oye, a todos nos picó, por lo menos una nos picó, a todos, y te aseguro que eso te dejaba una huella que no veas. A él ni una. Ni una. Además es que las veía y pasaba olímpicamente. Él seguía con su laca, su cepillo, peinándose, en fin, pues eso, ¿no? Anécdotas de viajes. Hemos estado hablando hace unos minutos de la isla de Pascua, y ahora que hemos hablado de Mohenjo-Daro hay que decir que tiempo atrás un epigrafista llamado Guillén de Gebesi llegó a extraer hasta 1000 símbolos de la escritura del Valle del Indo, donde se encuentra precisamente ubicada hoy en día las ruinas de Harappa y de Mohenjo-Daro, y lo que hizo fue comparar esa escritura ni más ni menos que con la pascuense. ¿Qué fue lo que descubrió? Bueno, pues descubrió extraordinarias similitudes. ¿Y dónde están representadas
esas escrituras, esos símbolos, ¿no? Porque estamos hablando de una escritura casi jeroglífica, pues ni más ni menos que en el que es sin duda otro de los mayores enigmas, no solo arqueológicos, sino también de la isla de Pascua, y esto es decir mucho. Las tablillas Rongo Rongo, Laura. Pues mira, hoy en día solamente quedan 27 piezas originales con inscripciones Rongo Rongo y se encuentran esparcidas por museos de todo el mundo, lo que suele ocurrir con muchas cosas arqueológicas, que la verdad es que es una pena, es una cosa que sí, que aprovecho para reclamar que las cosas estén en su lugar de origen, debería que es donde donde deben así lucirse. Pero bueno, en cualquier caso, esta escasez y dispersión, así como el desconocimiento del idioma Rapa Nui, que a día de hoy todavía no se ha conseguido descifrar, hacen casi imposible encontrar un patrón que permita interpretarlas. Los símbolos y los glifos se tallaban usando diferentes dientes, por ejemplo, de tiburón o lascas de obsidiana, principalmente en la madera toromino o palo de rosa, que es muy típica también de Oceanía, ¿no? Normalmente se escribía por ambas caras, sin espacios vacíos ni separaciones entre los símbolos. Parecen representar a seres antropomórficos, en la mayoría de los casos, en diferentes posturas, a criaturas de fantasía casi que asemejan aves, animales acuáticos, plantas, figuras celestes, pequeños anzuelos o incluso figuras geométricas. Debido a esta simbología se piensa que no es una escritura fonética al uso, sino más bien simbólica, ¿no? Uno de los primeros misioneros que llegó a Isla de Pascua, hablamos del fraile francés Eugenio Eiradut, en un informe presentado a sus superiores de los Sagrados Corazones escribe lo siguiente: en todas las chozas se encuentran tablillas de madera o bastones cubiertos de jeroglíficos. Son figuras de animales desconocidos en la isla que los indígenas dibujan con piedras cortantes. Cada figura tiene su nombre. Mas el poco caso que hacen de estas tablillas me inclina a pensar que estos caracteres, restos de una escritura primitiva, son ahora para ellos algo que conservan sin tratar de inquirir en su sentido. Bueno, lamentablemente, como te decía, las tablillas pues no están donde deberían estar, muchas han sido vendidas o incluso intercambiadas, con lo cual pues es difícil poder llegar a descifrarlas. Es complicado, de hecho se dice, los historiadores comentan que precisamente los últimos en poder leer esas tablillas eran los ancianos, que como comentábamos minutos atrás fueron llevados también a Isla Ballestas y acabaron muriendo, feneciendo en circunstancias verdaderamente horribles. A partir de ahí, pues no sabemos qué es lo que nos dicen esta escritura, ¿no? Rongo Rongo, pero sí podemos decir que es muy parecida. Encontramos más de 1000 símbolos exactamente iguales a los de la escritura del Valle del Indo. Por lo tanto, nos podría llevar a pensar que quienes habitan Pascua en un momento determinado podrían ser descendientes de aquellos que habitaron en el Valle del Indo. Y es que de hecho, Jesús, si pudiésemos traducirlas, seguramente tendríamos acceso a otro de los grandes enigmas de este lugar, ¿no? Que no es ni más ni menos precisamente que el lugar de procedencia de sus primeros colonos. Porque hay que decir que polinesios, precisamente rasgos polinesios no tenían. Bueno, efectivamente, uno de los grandes enigmas, uno de los grandes interrogantes alrededor de la isla de Pascua es ¿de dónde demonios procedían sus habitantes o qué mezcla genética podían tener precisamente para justificar la procedencia polinesia, pero a la vez de los rasgos de otra clase de iba a decir de especie, ¿no? Otra clase de, bueno, pues de sociedad como tal, ¿no? Y de hecho, Thor Heyerdahl, en el año 1947, con su expedición Kon-Tiki, él ya de alguna forma demostró lo que para entonces y hasta el momento, y unos cuantos años después, continuó siendo no imposible, pero sí impensable, parece que no casaba, y es que las poblaciones prehistóricas de América del Sur habían tenido un papel importante en el asentamiento, en la cultura, en el pensamiento de estas islas al este de la Polinesia y particularmente en la que nos ocupa, como es la isla de Pascua. Pero claro, a falta de evidencias científicas, pues el origen genético, podríamos decir, de esta población de la isla del Pacífico, pues durante décadas desde entonces ha seguido siendo uno de los capítulos más misteriosos, sin una respuesta clara de lo que tiene que ver con la historia. Hasta hace relativamente poco, hace tan solo unos cuantos años, en los que un laboratorio, concretamente el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México, encontró esas evidencias genéticas que de alguna forma pues ya confirmaban o daban pie a esa posibilidad planteada por Heyerdahl y tantos otros años atrás, porque sí que gracias a ese estudio se pudo rastrear
bueno, pues la huella de ADN de quienes tuvieron contacto hace más de 800 años. ¿Y qué decía? Años. Porque los tienes en ascuas. Bueno, pues la hipótesis del contacto prehistórico y de este intercambio de ADN, básicamente lo que decía es que los navegantes polinesios se mezclaron con los habitantes de Colombia o Ecuador en estas islas de la Polinesia, en algún momento o en algún punto perdido antes de viajar hacia Rapa Nui, antes de asentarse en la isla de Pascua, como hemos hablado. Este estudio se publicó, como digo, en la revista Nature, y entre estos nativos americanos y pobladores polinesios pues se dieron estos contactos muchísimo antes de la llegada de los exploradores europeos. De hecho, uno de los autores principales de este estudio ya adelantaba o decía que esto ya es más complejo, por eso lo leo textualmente, que me lo permitan. Decía: los segmentos cromosómicos de origen americano más antiguos hallados en los pobladores polinesios datan de aproximadamente 800 años atrás, y la afinidad genética más cercana de estos segmentos ancestrales se observó con poblaciones indígenas que actualmente habitan la región colombiana de la costa del Pacífico. Así, creemos que la población que hizo contacto pudo haber tenido un origen cercano a las costas de Colombia o Ecuador. Esta mezcla no se observa solo en los habitantes de Rapa Nui, de la isla de Pascua, sino que también se observa precisamente en otras islas remotas de la Polinesia, como pueden ser las Marquesas del Norte, del Sur, Mangareva, en fin, diferentes islas. Lo único es que, como la isla de Pascua como tal fue la última isla de la Polinesia, digamos, en ser poblada, pues los registros arqueológicos que así nos lo muestran, los investigadores creen que ese contacto pudo haber sido en un punto previo antes de asentarse los pascuenses en la isla. Pero claro, y aquí llega el detalle interesante, ¿no?, de este estudio, y así lo señalaba en este caso Andrés Moreno Estrada, uno de los participantes, y cito textual, ¿no? Él decía: con los datos actuales no podemos descartar de manera definitiva un evento en la dirección opuesta, es decir, en la que los navegantes polinesios hayan llegado a América y regresado a las islas del Pacífico. O sea que de alguna forma lo que se concluye o se extrae de este estudio es que la aportación genética se deriva probablemente, eso sí, de un único contacto prehistórico de indígenas americanos en algún punto de la Polinesia, que lo que hizo fue dispersar ese ADN americano entre las islas. Aquí lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que cuando el almirante de la Armada Española, Felipe González de Aedo, llega a este lugar, y estamos hablando pues prácticamente en finales del siglo XVIII, lo que define, lo que ve es gente que va con sus tatuajes, que efectivamente tienen las orejas deformadas, porque están ahí las orejas largas, pero lo que él dice es que tienen rasgos indoeuropeos, es decir, que no tiene nada que ver con los habitantes de otras islas, precisamente de la Polinesia o de la Micronesia, que están unos cuantos miles de kilómetros más allá. Y es ahí donde se establece esa posibilidad de que realmente los habitantes de Pascua fueran una especie de rara avis, ¿no?, una especie de burbujita que salió en un tiempo muy pretérito del subcontinente asiático, y llegando en sus barcas, en esas barcazas de totora, pues consiguiesen asentarse en Isla de Pascua. Bueno, familia, estamos ya en los minutos finales. Hoy la verdad es que el tema, jolín, es que daría para mucho más rato. Se nos han quedado muchos contenidos que seguramente volveremos a traer al Colegio Invisible en un futuro. Pero en fin, a modo de conclusión, ya que estamos en estos minutos finales, a mí me gustaría saber si desde vuestro punto de vista esto de los misterios arqueológicos es más propio de autores con la mente un poco calenturienta, o realmente todavía son muchas las cosas que vienen de ese pasado y que precisamente o bien por la técnica, o bien por la forma, o bien por el sentido, no somos capaces de explicar. ¿Qué pensáis? Mira, yo sigo pensando lo que siempre he sostenido, y es que el ser humano peca de soberbia, es decir, escribimos la historia y la damos como que ya es un dogma de fe. Y yo creo que gran parte de esta historia, sobre todo la historia la más pretérita, aquella que cae más lejos, que por tanto también es la que es más difícil quizás de recabar información, que está por escribir en gran medida, ¿no? Y hasta que no tengamos esa especie de humildad y afrontemos las cosas que van apareciendo muchas veces en los enclaves arqueológicos y cuestionemos lo que está escrito, porque no pasa nada por cuestionarlo, o sea, no, nadie se muere, que parece que sí, pero no es así, pues seguiremos teniendo esta especie de vacíos históricos que no dejan de ser pues grandes gaps. Pues estoy de acuerdo. Yo creo que, por añadir algo,
Que no es necesario buscar extraterrestres ni atlantes para concluir que hay misterios en nuestra historia, que hay elementos disonantes, piezas arqueológicas incómodas que nos llevarían a la conclusión de que hubieron varias civilizaciones de las que prácticamente lo desconocemos todo y que además hemos subestimado y de forma ostensible sus capacidades tecnológicas hasta el punto de que hoy, a la hora de reconstruir cómo y el por qué hicieron esas cosas en el pasado, pues somos incapaces de darle un sentido, cuando a lo mejor dotándoles de una mayor tecnología o capacitación, pues resultaría que ni nosotros seríamos tan listos hoy, ni ellos tan tontos en apariencia. Bueno, yo estoy muy en consonancia con lo que comentan y un poco hilando con... Me ha gustado eso de mentes calenturientas. Yo creo que es obvio que hay misterios. Se puede juntar, ¿eh? Sí, también, sí. De mente se puede juntar. Es obvio que hay misterios arqueológicos, que hay enigmas, que hay preguntas para los que ni la historia ni la arqueología tienen respuesta a día de hoy, sino que aburrido sería todo para el historiador y el arqueólogo. Lo que sí existe, y ahí ha marcado muy bien también la diferencia Josep, lo que sí existen son respuestas calenturientas, es decir, quien ve vacíos históricos y en un momento determinado decide hacer una propuesta de lo más delirante posible para, bueno, pues para llenar ese vacío con hipótesis completamente descabelladas que atraen a un sector del público. Resumen, misterios sí, ¿sabes qué pasa? Respuestas... Que no hay debate ahora. Vale, me callo. Lo que decía, ¿no? Que misterios arqueológicos obviamente hay, estamos todos de acuerdo. Lo que hay luego pues son respuestas más o menos acertadas o más o menos inventadas. Mira, hace muchos años, te estoy hablando de los años 50, se pensaba que era un delirio histórico que el hombre del pasado utilizara los océanos como su particular autopista y que hubiese un intercambio cultural. Hasta que llegó un señor, al que tú has citado, Thor Heyerdahl, y demostró que era posible. Demostró, tú lo has dicho, demostrar lo que no se hace en determinadas propuestas, ¿no?